están? Bienvenidos. Comenzamos una edición más de Agenda Distrital, como siempre, saludando al diputado. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Un gusto de saludarte. Un gusto también de saludar a los amigos ahí en los estudios y también a nuestros amigos que están en la sintonía de este programa que siempre hacemos con mucho afecto. Esta vez desde acá, desde mi oficina en Angol, porque te quiero contar que tenemos problemas serios hoy en Angol con el tema de los servicios de internet, telefonía y televisión por cable. Se cortan. Las empresas están dando un muy mal servicio. Todos estos procesos de reparación en la avenida han significado que hay amplios sectores, el sector en el que yo vivo, todas las semanas se nos corta el servicio. Estamos sin internet. Imagínate, hoy día está todo conectado, internet, telefonía, Así es. televisión, de manera que es simplemente un problema gravísimo que me voy a ocupar de denunciar ante las autoridades porque me parece que ya va más allá. Las empresas están obligadas a prestarnos un servicio, pagamos por un servicio y tienen la obligación de tener ciertos estándares de calidad que no se están cumpliendo, desgraciadamente. Así es, diputado Venegas. Don Mario, bueno, partamos del programa de hoy hablando un poquito de la situación actual que tiene que ver con el COVID-19 y este aumento que ha tenido en la región de la Araucanía nuestra ciudad de Angol. Lamentablemente es la ciudad que está liderando los casos de contagios en las últimas semanas. Así es. Desgraciadamente nos estamos transformando en el número uno, pero en malas noticias, en la región respecto del tema de los contagios de COVID-19 y con la temida variante Delta. La verdad es que en general habíamos tenido un comportamiento extraordinario, lo que nos había permitido volver prácticamente a la normalidad, pero hoy día Angol registraba hasta el día de ayer 33 casos activos. Había habido 15 nuevos casos en el día de ayer viernes. Y esto nos coloca en la comuna con mayor número de contagios en la región. Fíjate que incluso superamos a Temuco, capital de la región, que tiene harta más población que nosotros, por lo menos 4 veces más población, y ellos tienen 19 casos activos. En la zona, Coyipulli también tiene bastante menos que Angol, pero tiene casos activos. En consecuencia, es preocupante lo que está ocurriendo en Angol, no así en el resto del distrito que nosotros normalmente analizamos, y yo creo que este es un llamado de atención, primero para todos nosotros, todos los ciudadanos, y principalmente para las autoridades, en orden a tomar las medidas que permitan parar este foco. Si uno mira lo que ha ido aconteciendo, al principio yo creí que se trataba de los efectos de ese foco que se produjo en una empresa, Plywood, de ahí de la localidad de Miminco. Pero pareciera que va un poquito más allá de eso, porque he conocido casos, entre otros muy preocupantes, de la escuela Diego Duplé Urrutia, donde en la semana, y esto lo conocí de voz de profesores, del presidente del centro de apoderados, ¿no es cierto?, que escuché un audio que señalaba que en la semana hubo 2 casos de contagio en martes y viernes, lo que llevó a las autoridades de higiene. Aparecía en la prensa el alcalde mencionando que se iban a suspender las clases para evitar precisamente la propagación y porque se tienen que tomar las cuarentenas, hacer la trazabilidad y todo eso. O sea, hay indicios preocupantes y por tanto tenemos que seguirnos ocupando de aquello, manteniendo todas las medidas, cuidándonos, ¿no? No hemos superado la pandemia y yo no quisiera, y espero que todos ustedes tampoco, que seamos nosotros precisamente la capital de la provincia de Malleco los que demos la nota negativa en este caso respecto del control de esta pandemia. Así es, diputado Venegas, seguir cuidándose entonces con la situación del COVID-19, sobre todo en nuestra comuna, que ha ido aumentando en las últimas semanas. Permíteme decir una Sí, última diputado. cosa sobre esta materia, Álvaro, que nunca está de más repetirla hasta el cansancio, diría yo. Yo sé que ustedes, los comunicadores y los medios, lo están haciendo, pero vacunarse es esencial.
es fundamental por dos razones. Una, porque tenemos una alta cobertura como país. Ya estamos en la tercera dosis de reforzamiento para los adultos. Comenzó un proceso de vacunación de niños y jóvenes, y entonces las personas que no se han vacunado lo que hacen es aumentar los riesgos de que estos virus los ataque y los efectos sean muy severos. Está demostrado que aquellos que se han vacunado, aun cuando se contagian, los efectos, los síntomas son bastante menores que en el caso de aquellos que no se han vacunado, que incluso han terminado lamentablemente falleciendo en algunos casos, porque les ha atacado muy gravemente el virus. Sobre todo con los adultos que necesitan la tercera dosis de Pfizer que se está aplicando en los últimos días, diputado. Así es. Diputado, vamos al tema legislativo, vamos a un tema que es importante hablar, que es el retiro del 10%, donde el trabajo legislativo de las diputadas y diputados aprobaron un cuarto retiro de los fondos provisionales. La reforma constitucional permite, ¿cierto?, un cuarto retiro del 10%, que ahora pasa al Senado, diputado Venegas. Así es. Para su segundo trámite, en el actual sistema, nosotros somos cámara de origen del proyecto, proyecto que es moción parlamentaria, es decir, no viene del Ejecutivo. Sabido es que el Ejecutivo, el gobierno, el señor Piñera, sus ministros se oponen a esta idea de un cuarto retiro. No obstante, a pesar de que yo lo he manifestado, que no me parece una buena política pública, porque al final de cuentas, usar los ahorros previsionales con otros fines, enfrentar la pandemia, no es claramente una buena política pública. Pero uno tiene que ponerse en la situación de la gente que sí lo está pasando muy mal. Y desgraciadamente hay muchos, porque las ayudas llegaron tardíamente, porque se generó endeudamiento, porque hubo cierre de establecimientos comerciales, muchos emprendimientos se perdieron, y la cesantía aumentó a casi 2 millones de habitantes, y aun cuando se han recuperado, todavía queda por recuperar aproximadamente 1 millón de empleos. Esas son cifras oficiales, no las invento yo. En ese contexto, entonces, por eso uno, y en lo personal, creo, y ahí estuvieron los argumentos, de que tratándose de una ley que lo que autoriza es que voluntariamente la persona decida si quiere o no retirar, entonces la aprobamos. Yo la aprobé con mi voto también, contribuí a la aprobación, se necesitaban 93 votos y se obtuvieron 94. Ahora, en los mismos términos el tercer retiro, es decir, un 10% para los que tienen ahorro, que puede tener un máximo de 150 UF, eso significa poco más de 4 millones de pesos, y un mínimo de 35 UF. Se retiran, ¿no es cierto? Va a haber un plazo de 2 años para cobrar o retirar este 10%, si se aprueba la ley, naturalmente. También incluye a las personas que tienen jubilación por renta vitalicia en los mismos términos del tercer retiro, es decir, a cuenta de lo que le tienen que pagar a futuro, y eso hace que les recalculen la pensión. No me parece, estamos preocupados de eso porque hay un dictamen, ¿no es cierto?, que no nos gusta, porque es para eterno. Decimos nosotros hasta que se pague lo que se retiró, y después hay que seguir con la pensión en los términos que está pactada. Y también se incorporó esta vez el que puedan retirar el 100% de sus ahorros aquellas personas que están sufriendo enfermedades, ¿no es cierto?, catastróficas o terminales. Perfecto. No tiene sentido en esas circunstancias que esos dineros queden ahí, sino que la persona tiene, ¿no es cierto?, que enfrentar ahora el tema, y por eso se autoriza excepcionalmente. Ahora eso tiene que ser acreditado, ¿no es cierto?, con los exámenes médicos pertinentes y por facultativos que tengan la competencia para acreditar que esa persona tiene una enfermedad de las características que permitan retirar el 100%. Así salió el proyecto de la Cámara de Diputados, y como tú bien dices, pasó al Senado, y en el Senado se va a discutir seguramente la próxima semana, y esperamos sea aprobado.
Perfecto, ok. Pasando a otro tema, diputado, la sala de la Cámara aprobó legislar en torno al aborto consentido dentro de las 14 semanas, ¿cierto? En el debate, diputadas y diputados de la República expresaron sus diversas posturas sobre este tema. ¿Cuál es su postura también, diputado Venegas, en relación al tema? Álvaro, incluso la manera en que lo redactó mi colaborador induce a error. Y yo quisiera primero aclarar esto. A ver. Lo que se votó fue un proyecto que la idea matriz es despenalizar. El aborto. ¿Qué significa despenalizar? No aplicar penas de cárcel a aquellas mujeres que han incurrido en una situación de interrumpir un embarazo antes de las 14 semanas. Perfecto. ¿Por qué esta cifra, 14 semanas? Porque, bueno, los médicos, la investigación dicen que hasta las 14 semanas no estaría conformado completamente ese ser, esa persona, ¿no es cierto? Y por tanto hay como una cierta acuerdo internacional de que hasta ahí podría ser, ¿no es cierto?, menos doloroso o dañino la situación de interrumpir un embarazo. Yo en lo personal no creo en eso. Yo soy contrario al aborto libre por una cuestión de principio, por una cuestión de fe, de lo que yo creo. Pero al mismo tiempo entiendo que uno tiene que legislar para resolver una realidad que tiene, ¿no es cierto?, el país. Y la verdad, ¿cuál es? Primero, que los embarazos, los abortos se hacen y se hacen de manera ilegal. El problema es que es muy distinto cuando una persona de pudiente que tiene recursos que hace un aborto, lo hace en una clínica, en las mejores clínicas de Chile, se hacen. Lo que pasa es que se disfrazan. La chica entra, ¿no es cierto?, y terminó con una apendicitis, pero en realidad lo que hicieron fue interrumpir un embarazo. Claro. Tiene un costo altísimo, vale millones hacerlo en una clínica, ¿no es cierto? Esto ya lo denunció en una oportunidad Elia Molina, que era ministra de Salud, doctora, conocedora del tema. Le costó el cargo a propósito, decir esta verdad. La gente pobre, las mujeres pobres, que por distintas razones se embarazan no deseándolo, también recurren al aborto, pero en condiciones terribles, porque no tienen dinero y ponen en riesgo su propia vida. Y muchas se mueren en estas prácticas abortivas ilegales que la hace gente sin conocimiento, sin las condiciones higiénicas y de salud adecuadas. Y entonces la pregunta era, si existe esta realidad en que algunos pueden salir del país e ir a otros países y abortar porque allí está legalizado, ¿es justo condenar a pena de cárcel a una mujer pobre que no tuvo más remedio que abortar? Porque no sabemos, no sabemos. Yo creo que la vida, ¿no es cierto?, nace desde el momento de la concepción. Es lo que yo creo, y hasta su muerte natural. Y creo en un ser superior que nos da esa vida. Y solo él tiene derecho a quitarla. Pero esa es mi opción personal. La pregunta es si como legislador le puedo imponer a otro mi creencia. Y en este caso concreto de una mujer pobre que abortó y que además la van a meter presa solo porque no tenía dinero, porque la otra que abortó y tenía dinero lo hizo y no le pasó nada, porque lo hizo en una clínica legal. Eso es lo que se aprobó, despenalizar el aborto a aquellas mujeres que se lo realizan. Ahora bien, se aprobó en general y volvió a la comisión porque nosotros, muchos de nosotros que estuvimos dispuestos a evitarle la pena de cárcel a una mujer pobre, insisto, que recurrió por las razones que sea a abortar, pedimos que volviera a la comisión para que se, vía indicaciones, se perfeccione el proyecto, porque no queremos que se abra la puerta
a una verdadera industria, ¿no es cierto?, que legalice. Esa será otra discusión. Y si se presentara, lo más probable es que yo votaría en contra. Perfecto. Del aborto libre, como lo piden. Ahora, para colocar las cosas en contexto, la sociedad nuestra ha cambiado. La sociedad hoy día está bastante más escéptica, está bastante más alejada de las religiones, de la idea de Dios, etc. Y particularmente los movimientos feministas reclaman el hecho que ellas, según ellas, tienen derechos sexuales y reproductivos, y que son ellas, solamente ellas, las responsables de decidir acerca de si quieren o no tener un hijo. Y entonces reclaman el derecho a que cuando no es deseado puedan interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas. Ojalá, ¿no es cierto?, lo más temprano en cuanto se detecte. Ahora bien, esa es una discusión valórica de gran nivel que tiene que ver con el derecho a la vida. Un derecho es el derecho a la vida. Y nuestra Constitución actual dice, el Estado tiene el deber de proteger la vida del que está por nacer, desde la concepción hasta su muerte natural. Eso dice. Por otro lado están las feministas, ¿no es cierto?, estas organizaciones que existen hoy en nuestra sociedad reclamando avanzar hacia lo que ellas quieren, que es aborto libre, que haya la posibilidad de abortar libremente y que el Estado procure a través de la red pública, ¿no es cierto?, las condiciones para hacerlo de buena manera. Bueno, ese es el problema. Ahora, yo puesto frente a la situación de que a una mujer pobre que abortó, además la condenemos con cárcel, yo digo, humanamente no me parece justo. Claro. No me parece justo porque hay otras que abortan y no les pasa absolutamente nada. ¿Y cuál es la diferencia? Que tienen unos recursos y las otras no tienen. Eso es lo que se trató y eso es lo que se aprobó, de manera que hay que aclararlo porque todavía no estamos hablando de una ley que establezca como derecho el abortar libremente en Chile. Todavía esto no se ha discutido. Es cierto que esta puede ser una puerta para eso, y de hecho las que lo empujaron así lo entienden, por eso celebraban mucho el tema. Pero le insisto, solo se votó la idea de legislar y vuelve a la comisión para perfeccionar el proyecto. Ok, diputado Venegas. Pasemos a otro tema, ¿le parece bien, don Mario? Porque promueve la individualización y registro de datos de los usuarios de telefonía de prepago. Esta iniciativa, diputado Venegas, aprobada por la Cámara, obliga a la concesionaria, en este caso el servicio público telefónico, a solicitar los datos para la identificación de los usuarios. Aquí usted nos va a explicar un poquito más. Esta es claramente una medida, Álvaro, que busca entregarle mayores herramientas a los tribunales, a las policías, al sistema para perseguir los delitos. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? La realidad es que cuando las empresas venden estos planes de prepago, simplemente los venden a cualquiera y no se sabe quién lo adquirió. En cambio, usted y yo tenemos un teléfono con un plan y aquí saben perfectamente que el teléfono de tal marca, de tal número, etcétera, es de propiedad de Mario Venegas o es de propiedad de Álvaro Peña. Y en consecuencia, cualquier llamada, cualquier información, cualquier mensaje se puede individualizar. Como los de prepago no se puede hacer eso porque los puede comprar cualquiera, le cambia el chip, los botan, son frecuentemente usados por los delincuentes para cometer delitos. De hecho, como tú sabes, en las cárceles siguen operando bandas que estafan, ¿no? Todos hemos sido víctimas alguna vez y hoy día ya hay programas que te dicen, cuidado, esa puede ser una llamada peligrosa porque se puede tratar de estafa. Desde las cárceles operan los carteles de la droga, los capos los toman detenidos, pero desde adentro se les dan maña para tener teléfonos y seguir dando instrucciones y organizando su acción delictiva. La idea es que cuando vendan estos planes de prepago, las empresas tengan que registrar los datos de quien lo compró.
y los tribunales, en el marco de la investigación de un delito, podrán requerir a esas empresas la información respecto de llamadas, respecto de mensajes de telefonía, etcétera, solo y cuando estén persiguiendo un delito y que sea con la orden estricta de los tribunales. En ese contexto, a mí me parece que si le estamos exigiendo a las policías que sean más eficientes en el combate del delito y estamos pidiéndole a los tribunales que actúen más eficazmente, no le podemos negar herramientas de esta naturaleza. Claro. No entendí un poco la posición que llevó a muchos diputados a rechazar, ¿no es cierto?, este proyecto. Afortunadamente se aprobó con el voto favorable mío. Yo sé que ellos tienen una suerte de sospecha de que se podría abusar para espiar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero entregar herramientas para poderle exigir a los tribunales y a las policías más eficacia en el combate del delito. Perfecto. Bueno, estamos en Agenda Distrital conversando con el diputado Mario Venegas. Diputado, aprueban permiso laboral sin mínimos de edad para exámenes preventivos. Aquí usted nos va a explicar. Recordemos que la Cámara despachó a ley la moción que elimina el mínimo impuesto por la ley para practicarse exámenes médicos preventivos para trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Exactamente. Nosotros habíamos aprobado hace ya algún tiempo una ley que le otorgaba como derecho al trabajador la posibilidad de usar medio día en cualquier momento del año para efectos de realizarse exámenes de carácter preventivo, de cualquier naturaleza que éste sea. Pero los legisladores en ese minuto dijeron, entonces le vamos a poner un límite, 60 años para los hombres y las mujeres a partir de los 50. Ya. Y la realidad indica que nos equivocamos, porque la verdad es que hacerse exámenes preventivos para el hombre y para la mujer empieza mucho antes. De hecho, las mujeres debieran estar permanentemente haciéndose algunos exámenes preventivos desde los 30, desde, por ejemplo, el Papa Nicolaus, que es un examen de las mujeres, o ¿cómo se llama cuando se revisan mamografías? Mamografía. Para estar mirando, ¿no es cierto?, sus pechos, que no puedan, ni Dios lo quiera, generar un cáncer de mamas, que es tan tremendo y que causa tantas dolor en las mujeres, y que es una realidad. Los hombres, por su parte, tenemos una gran amenaza, que es el cáncer de próstata. ¿Y qué dicen los facultativos? Que mientras más joven empecemos a examinarnos regularmente, más factibilidades de detectar tempranamente y, por tanto, tratar. Y eso es antes de los 40 años, lo indican los médicos. Lo que pasa es que somos dejados. Entonces no tenía sentido dar un permiso, pero recién empezando a ocupar a los 60 los hombres, a los 50 las mujeres. ¿Qué hicimos? Eliminar eso. Y entonces queda consagrado como un derecho para el trabajador y trabajadora que una vez al año, cuando él lo estime oportuno, puede pedir con goce de sueldo naturalmente medio día de permiso para esos fines. Hacerse exámenes preventivos de salud. Perfecto. Y yo me parece que es lo más una buena lógico. Medida. Sí. Diputado, hay una buena noticia para los sectores más vulnerables que tendrán acceso preferente a fondos de fomento al deporte. Aquí una buena noticia para todos ellos. Al Ejecutivo pasa esta promulgación como ley. Usted nos va a entregar más datos, diputado Venegas. El presupuesto de la Nación contempla recursos para el fomento, se llama Fondo de Fomento al Deporte. Así es. Es claro, ¿no es cierto? No hay que abundar mucho en argumentos para decir que el deporte es muy importante en la vida de los niños, de los jóvenes, de nosotros los adultos, incluso de los adultos mayores. Es decir, cuando uno llega a una cierta edad, hacer actividad deportiva resulta todavía más necesario. Bien, ¿qué ocurre? Que los recursos se reparten, siempre son limitados, siempre son insuficientes. Entonces, lo que hace este proyecto de ley dice, se debe priorizar a la hora de asignar los recursos del Fondo de Fomento al Deporte, se debe priorizar a los grupos más vulnerables. En una palabra sencilla.
no parece razonable que con recursos públicos nosotros, por ejemplo, estemos entregándole recursos a un club de golf, Claro. que es un deporte que practica una élite que tiene los recursos para financiarlo todo, ellos mismos, o a un club de yate para extremar las cosas, o a un club de polo en equitación. Y tiene sentido ponerlo y priorizar en aquellos deportes que hace y practica la mayoría de la población, como el fútbol, por ejemplo, el futbolito, el baby fútbol, el básquetbol, ¿ya? Esa es la idea del proyecto, que cuando se asignen esos recursos, se tenga como prioridad financiar proyectos que apunten y beneficien a la población más vulnerable del país. ¿Por qué? Porque esa es la población que no tiene recursos para financiar. Cualquier deporte, cualquier práctica deportiva tiene un costo. Claro. Y la gente pobre pudiera quedarse sin acceso si es que desde las políticas públicas no se financian esos deportes. Esa es la idea y yo me parece una buena idea y por eso la apoyé con mi voto favorable. Perfecto, diputado Venegas. Bueno, don Mario, finaliza el estado de excepción constitucional. Explicarle a la gente qué significa en términos simples, ciertos prácticos, esta situación de término de este estado de excepción constitucional. Marzo, abril del 2020, el presidente de la República y su gobierno decretó, ¿no es cierto?, estado de excepción constitucional, lo cual puede hacer por 3 meses y luego tiene que irlo renovando con acuerdo del Congreso Nacional. El último terminaba el 31 de septiembre, o sea, el último día de septiembre. Y el gobierno de Sebastián Piñera resolvió no renovarlo. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento carece de las facultades extraordinarias que un estado de excepción constitucional le otorga al presidente de la República, ¿no es cierto? Como por ejemplo decretar toque de queda, cuarentena los fines de semana, limitar el desplazamiento de las personas, sacar a las Fuerzas Armadas a colaborar con tareas propias de la seguridad pública, como aconteció, ¿no es cierto?, en distintas partes del país, disponer de recursos de manera extraordinaria con un procedimiento distinto al normal, etc. Todo eso se termina. Lo que subsiste, y a no equivocarse, es el decreto de alerta sanitaria, Claro. que está en el marco del Código Sanitario y que manejan las autoridades de salud, que se renovó el día 15 de septiembre hasta el próximo 31 de diciembre. Es decir, las autoridades de salud sí pueden imponernos a nosotros la obligación, por ejemplo, de usar mascarilla, de los aforos, de etcétera, limitar en el ámbito de combatir la pandemia. Pero ya no puede, ¿no es cierto?, el presidente seguir gozando de estas facultades extraordinarias que le daba el estar en estado de excepción constitucional. Por eso claro, es que las actividades ahora retoman su normalidad, todos debiéramos volver a los trabajos presenciales y el país irse encaminando. Ahora, la pregunta que cabe hacerse, ¿era el momento oportuno? En lo personal yo creo que sí, porque las cifras, ¿no es cierto?, habían bajado, la pandemia estaba controlada, es necesario reactivar la economía, es necesario volver a la normalidad. Mi problema, el único que tengo serio, reparo, es con el tema de la educación. Si están las condiciones para que los niños vuelvan, ¿no es cierto?, a clases presenciales, todos ellos, con seguridad, que no se ponga en riesgo su vida, su salud. El dato que mencioné antes, al inicio, de que la escuela Diego Dublé Urrutia esta semana que termina hubieron 2 contagios, es un indicativo de esa preocupación. Pero eso significa en los hechos, ¿no es cierto?, el término del estado de excepción constitucional. Oiga, don Mario, ¿cree usted que este cambio afectará la situación de violencia que ha existido en la zona? Sinceramente no, porque mira, es un hecho que todos hemos observado que hubo presencia militar colaborando, ¿no es cierto?, con las tareas de orden público y seguridad en nuestra región de la Araucanía,
y en toda la macro zona sur del país. Y recorriendo nuestra carretera 5 Sur, ¿cierto? Desde Coyipulli hasta Temuco, constantemente uno de patrullaje. Pero ¿qué pasa en ese sentido con esta situación? Pero la pregunta es, Álvaro, que hay que hacerse. ¿Disminuyeron los hechos de violencia con la presencia de estos militares en el territorio? Y la respuesta es categórica. Lo acaban de decir recientemente, no yo, los gremios forestales, los gremios del transporte. Se ha triplicado los hechos de violencia en este último tiempo en nuestra zona. Lamentablemente, porque siempre hemos condenado esa violencia. Pero entonces no es claro que la presencia de los militares en las condiciones que están, por lo demás los militares no tienen preparación para la mantención del orden público, ellos tienen una preparación de otra naturaleza, ¿no es cierto? Ellos son preparados para la guerra. Y en consecuencia, primero, es dudoso que haya contribuido. No hay elementos porque la violencia siguió y se sigue dando, por desgracia, y los hechos se han aumentado significativamente. Pero más allá de la discusión, el problema es que nuestro ordenamiento jurídico no permite que en tiempos normales haya militares, ¿no es cierto?, en la calle, ayudando o cumpliendo. Es más, la Contraloría General de la República se pronunció al respecto, dado que el gobierno tenía la intención de, sin estado de excepción constitucional, mantener a las Fuerzas Armadas acá, en nuestro territorio, y también en el norte, donde hay un problema importante migratorio y hay un problema importante de tráfico de droga también, y ahí colaboramos. Bueno, la Contraloría recién esta semana dijo que no correspondía en un estado de normalidad. Y uno tiene que respetar esos pronunciamientos del órgano que está para eso, para determinar si una determinada norma se corresponde en el fondo y en la forma con lo que nuestra Constitución establece. Así es. Bueno, pasemos a otro punto, diputado Venegas, con lo que tiene que ver con las elecciones que se vienen para el 21 de noviembre. Partió la campaña el 22 de septiembre, finaliza el 18 de noviembre a las 23:59 minutos. Vamos a elegir cores, diputados y presidenciales. La situación actual que está viviendo en la región nuestros candidatos. Así es. Todavía hoy día, ayer, vi algunas actividades de algunos candidatos acá en el centro, ¿no es cierto? Banderazos y esas cosas, y empieza a notarse la efervescencia propia de las elecciones. Yo creo que todos nosotros, los ciudadanos, en condición de votar, es decir, aquellos que están inscritos de manera automática a partir de los 18 años, que tienen derecho a votar, debiéramos estar en esta etapa muy atentos, escuchando las propuestas, mirando los candidatos, preguntando, investigando para tomar una buena decisión. Lo que se viene es un tiempo, ya estamos en un tiempo complicado. El tiempo que vivimos es muy complicado. Hay mucha convulsión social, económica, política. Por eso es bueno elegir bien la próxima presidente o presidente del país. Y también a quienes nos van a reemplazar a nosotros, en el caso mío, que producto de la ley no pude ir a la reelección. Lo que está claro es que hay alguien que quiere reemplazar o que debiera reemplazarme para representar los intereses de esta parte de la región, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Y lo mismo los CORES. Los CORES son muy importantes porque definen sobre el presupuesto del FNDR, cómo se prioriza, dónde se gasta, qué proyectos se financian, es muy importante. Nosotros desde el punto de vista de nuestro partido tenemos una oferta, creo yo. En mi opinión, Jasna Proboste es una mujer que puede ser una gran presidenta de la República, porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento, porque tiene los atributos, porque es mujer, porque es de regiones, porque su segundo pertenece a los pueblos originarios. Ella es diaguita por su madre,
Y yo creo que el tema de los pueblos originarios, como comentábamos, es uno de los grandes problemas que tiene que abordar el próximo gobierno. Nuestra zona, nuestra región y la zona sur no puede seguir viviendo la situación que hemos estado viviendo. Y por otra parte, ¿no es cierto?, en materia de diputados hay una parrilla muy interesante de todos, varias listas. En el caso de nosotros está Jorge Zafirio, ex gobernador, y Renato Auri, representando los intereses de nuestro partido, y uno de ellos aspira a reemplazarme a mí en la Cámara de Diputados, mantener, ¿no es cierto?, este cupo parlamentario. Y en el caso de Core tenemos por primera vez una muy buena lista, porque fíjate que tenemos 5 candidatos al Core, partiendo por la actual Core, Mónica Rodríguez, ¿no es cierto?, que va por la reelección. Ella ha hecho un buen trabajo, a juicio de lo que yo he escuchado de la gente, pero va además acompañada de otra mujer joven, abogada de aquí, de la comuna de Los Sauces, Valesca Sangüesa, del ex gobernador Benigno Quiñones, por la zona de Purén, de Cecilia Mella, otra mujer, 3 mujeres en nuestra lista, ex concejal, primera mayoría en concejal en la comuna de Victoria, y de Patricio Ruminot, que es un joven profesional de la comuna de Curacautín. Así que ahí hay 5 ofertas para que la ciudadanía evalúe y pueda, ¿no es cierto?, expresarle su apoyo y elegir a los mejores hombres y mujeres que cumplan estos roles fundamentales para lo que viene, el país que hay que reconstruir, en lo económico, en lo social, en lo sanitario, conseguir la paz, cambios que el pueblo está pidiendo, pero que tienen que hacerse en una esfera de cómo avanzar en los cambios y al mismo tiempo darle tranquilidad, paz, equilibrio, ¿no es cierto?, a la marcha del país de los próximos años. Eso creo yo que es lo fundamental. Perfecto. Y es por eso que mi candidata es Yanna Proboste y, como les señalé, mis candidatos también a la Cámara de Diputados, en este caso apoyando firmemente a Jorge Zafirio, que creo, lo conozco más, he trabajado con él, conozco su desempeño como alcalde, como gobernador, como director del Servio. Creo que tiene todas las competencias para reemplazarme adecuadamente en este cargo. Perfecto, diputado. Ya estamos llegando a la parte final de Agenda Distrital, pero antes de finalizar el programa, estuvieron los asistentes de la educación celebrando, por supuesto, su día en las últimas horas. Así es, tengo grandes amigos en el ámbito, en el gremio. En estos 16 años en que he formado parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, he trabajado mucho con dirigentes locales, provinciales, regionales y nacionales. Y les tengo un gran respeto. Además, fui profesor, trabajé con asistentes de la educación y creo haber colaborado a que la condición por la vía legal de ellos haya mejorado mucho. Desde lo simbólico, al darle el nombre genérico de asistente de la educación mediante una ley, hasta cosas concretas como el nuevo estatuto de los asistentes de la educación, que también contribuimos a aprobarlo en la Cámara. Así que en ese marco quiero reiterarle mi cariño, mi afecto, mi respeto, mi admiración, porque ellos son parte muy importante en el proceso educativo. Ellos colaboran a la educación y a la formación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Así que a ellos mi cariño y espero hayan disfrutado y celebrado como corresponde este Día Nacional de los Asistentes, que también aprobamos por ley, ¿no? Día Nacional de los Asistentes de la Educación, que es un reconocimiento a la importante labor que ellos. Perfecto, diputado Venegas. Finalizamos entonces, agenda distrital, Se nos diputado. queda un cogollito, ¿Sí? cogollito como digo yo. Comienza el mes de octubre y es el mes del adulto mayor. Ah, sí, por supuesto. Así que un saludo cariñoso a todos los adultos mayores, ¿no es cierto?, con nuestro respeto, admiración por lo que ellos significan, ayer, hoy y siempre. Qué importantes son los adultos mayores, ¿no es cierto? Así es. Y debe haber políticas públicas en esa dirección de protegerlos, de cuidarlos, de que puedan vivir los últimos años de la mejor manera que sea posible. Así que a ellos espero que disfruten. Se vienen actividades, antes en normalidad hacíamos mateadas, ¿no es cierto? Las autoridades hacían actividades de distinta naturaleza y ojalá
se puedan realizar porque ellos se lo merecen. A propósito, porque han salido muy poco, han estado muy encerrados. Y eso ha afectado mucho La a salud de muchos muchos. adultos mayores que se han enfermado producto de aquello. Diputado, gracias por la información que cada fin de semana comparte con nosotros. Que tenga buen fin de semana, primero que todo, y buena semana de trabajo allá en el Congreso. Gracias. Y estaremos la próxima semana de vuelta al Informando. Paraíso con, espero, nuevas novedades que sean de interés para ustedes. A ti te agradezco, Álvaro, a Christopher, a todos los que hacen posible que lleguemos a la casa de ustedes con esta información que espero sea de su utilidad. Si les gustó, nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Perfecto. Gracias, diputado. Nos vemos. Chao, que estés bien.